Transformación, un hombre que está metidísimo en estos foros sobre el debate o con el debate de la reforma al Poder Judicial, sobre todo hoy, que son exhibidos nuevamente esos miembros podridos del Poder Judicial en la mañanera, y a lo mejor nosotros también pudimos contribuir un poquito con hacer más público lo público. Le agradezco mucho al representante de Morena ante el INE, el diputado federal de Morena por el estado de Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna, que nos tome este enlace. Te agradezco mucho, Sergio. Te mando un abrazo a la distancia. Ya nos toca vernos, diputado. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarte, Vicente. Abrazo, amigo. Hay que vernos. Ya veo que andas en el Senado. Aquí andamos con todo, Sergio. Hay muchos temas. Déjame enfocarme en los foros, en el debate sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo ves la cosa, diputado? Mira, avanzando bien, ayer estuve en el foro de Toluca. Fueron magistrados, fue el consejero jurídico de la gobernadora, varios ponentes. Y lo que yo te puedo decir es que Mucho gusto en conocer a esa persona. Perdón, ¿eh? sigo percibiendo en jueces y magistrados que no han entendido que la reforma va, Vicente, que la elección de ministros, magistrados y jueces va a ser una realidad porque tenemos el mandato del pueblo en las urnas, la gente nos pidió que eso hiciéramos y nosotros tenemos que cumplirlo. Entonces se han ciclado en seguir defendiendo digamos, statu quo que ellos tienen, estatus de privilegios, y no han entendido que necesitamos enriquecer la reforma, pero en aspectos diversos para implementar esta elección directa. Oye, Sergio, al presidente se le planteaba si debería de renunciar o no la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo también que ya ahorita ya no tiene caso, que el hecho de que renuncien o no implica que la reforma tenga alguna modificación por ese simple hecho, sino irnos al fondo. Y quiero darte un dato que yo creo que va a ser muy relevante para ti, para tu auditorio. Se quejan ellos y dicen que todo está perfecto, pero siguen las mismas prácticas. Fíjate que el fin de semana un juez de distrito, el juez de la PES aquí de Ciudad de México, emitió una suspensión para ordenarle al Tribunal Electoral que incorpore 2 magistrados adicionales. Esto podrá decir tu auditorio, las personas que nos ven, ¿qué tiene que ver? Es muy grave esto que pasó, porque este juez federal, juez de distrito, le está ordenando algo a un órgano que es independiente, pero que tiene una connotación política. Y ahora te voy a decir por qué, Vicente. Esto poco se ha difundido. ¿Sabes quiénes promovieron ese amparo? ¿Sabe tu auditorio quiénes promovieron ese amparo? Que quiere incidir en la integración de la Cámara de Diputados y de Senadores. Esa es la finalidad de ese amparo. Pues ese amparo lo promovió Fabián Aguinaco. Fabián Aguinaco es hijo del que fue presidente de la Suprema Corte, Vicente Aguinaco, y el hijo del expresidente de la Suprema Corte, que tiene un despacho de abogados, junto con su hijo, nieto del expresidente de la Corte, Fabián Aguinaco Gómez Montt, sobrino de Fernando Gómez Montt, ex secretario de Gobernación con Felipe Calderón. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay algunos jueces y magistrados lo que no quieren es destruir esa complicidad con estos despachos, con estas familias de privilegio, con estos abogados con derecho de picaporte y con derecho a mandar, y quieren seguir preservando ese tema, y es lo que nosotros justamente estamos evidenciando, que son sucesos que ya no pueden permitirse. Oye, querido Sergio, y además, cada que le rascamos, brota la pus, ¿no? Hay que decirlo así con todas sus letras. Hoy, por ejemplo, a planteamiento de tu servidor, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, empiezan a salir estos casos como el de la esposa de Genaro García Luna y de otros personajes ligados al crimen organizado que han sido beneficiados por este Poder Judicial que todo parece indicar no ve por los intereses del pueblo de abajo, el pueblo de a pie,
sino ve por esos que protegen los intereses creados, Sergio. Ahí es un punto muy bueno. Fíjate que la semana pasada fueron los 11 ministros, tú ya lo sabes, diste cuenta de ello, a la Cámara de Diputados, a la primera audiencia que tuvimos. Y ahí una de las intervenciones que más llamó la atención fue la del ministro Lainez. El ministro Lainez está en contra de la reforma. El ministro Lainez dijo que se negaba él a aceptar que después de 30 años la carrera judicial solo hubiera dejado corrupción. Y dio algunos ejemplos, dijo, por ejemplo, están los jueces de distrito de Tijuana, que están trabajando el doble de tiempo, dando amparos a migrantes porque se ha duplicado el número de migrantes. Está el juez de distrito de Oaxaca, que le otorgó una parcela a una escuela de alguna manera que el ejido determinó para que la escuela tuviera un terreno. Pero el problema que no han entendido, Vicente, es que ese no es el tema. El tema es cuando en un litigio hay dos partes, una poderosa, una que representa el poder económico o el poder político de antaño, y alguien desfavorecido. Cuando se da un juicio así, siempre, invariablemente, pierde el desfavorecido. Y eso es lo que ellos se niegan a ver. Y se pone a hablar el ministro Lainez de casos donde, bueno, está protegiendo migrantes, está muy bien, pero ¿qué pasa en los casos donde hay la disputa entre algún oligarca y el Estado, o entre un oligarca y un tercero interesado que es un ejidatario, un campesino? Pues siempre va a perder el campesino, siempre va a perder el ejidatario. Y eso es lo que no quieren ver, Vicente. ¿Hacia dónde va esto? Porque también veo, digo, tu servidor, sabes de qué lado de la historia estoy y quiero estar, del lado del pueblo, del lado de la transformación, así como votaron en una forma contundente para que se vaya por el segundo piso de la transformación el pasado 2 de junio, pero hay comunicadores que hablan de simulación, como que ¿para qué el debate? Si ya está todo decidido, pura simulación. No, parece que no entienden lo que no entienden, o hablamos en otro idioma, o lo que presentamos. No sé, ¿cuál es tu reflexión sobre esto que planteo? Porque pareciera que hay medios de comunicación, que hay comunicadores, que hay periodistas comprometidos con boicotear, fuerte lo que digo, esta reforma judicial y estos foros, querido Sergio. Bueno, fíjate, yo creo que lo dividiría en dos partes. Si tú me hablas de la determinación de que la ciudadanía elija a los ministros, magistrados y jueces, ahí ya está decidido y es un hecho, porque lo decidió el pueblo, Vicente, porque fue una determinación del pueblo. Hay otros aspectos de la reforma que sí es dable ventilar, orear, allegarnos de información, tener retroalimentación, como el tema de cuáles van a ser los filtros para postular a estos jueces y magistrados, si va a ser gradual, y si va a ser gradual por territorio, por especialización, por jerarquía. Hay temas que sí podemos enriquecer y hay otros que ya tienen una definición ciudadana. Entonces, quienes siguen ciclado, que es lo que te decía al principio, en decir o en pretender lograr que se cambie lo que el pueblo votó, pues lo harán cuando ganen las elecciones, cosa que vemos muy lejano, querido Vicente. Pero si ves una campaña, no sé si pagada, me imagino, sería muy inocente de mi parte pensar en que es de agrapa, pero si ves una campaña mediática contra la reforma al Poder Judicial y contra esto que encabezan ustedes, este esfuerzo que encabezan ustedes, Sergio. Sí la veo, pero en su mayoría, Vicente, pues por los mismos de siempre. La verdad es que no me sorprende, o sea, son los mismos que decían que Xochitl iba a ganar, que los mismos que decían que íbamos a perder tal o cual estado. Entonces, la verdad es que la gente no les cree, la gente votó por algo muy claro y muy definido, entonces, pues hay que seguirlos combatiendo y señalando que en algunos casos son unos hipócritas y en otros casos pues son convenencieros de la política. Para ir cerrando, Sergio, y espero que sigamos dialogando porque lo aprecia la audiencia de Sin Censura, tú lo sabes. Déjame
preguntarte si Norma Piña se ha, por méritos propios, no sé si la palabra es descalificado, pero invalidado como interlocutora por la politización que ha hecho, por ejemplo, al invitar a Alito Moreno a cenar, o aquellos mensajes, no sé si te acuerdas a Alejandro Armenta, hoy gobernador electo de Puebla, antes presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Eh, ¿En quién confiar para un debate honesto, válido, saludable, si no es la ministra Norma Piña? ¿Cómo ves esto para cerrar con una reflexión, Sergio? Yo creo que después de lo que vimos la semana pasada, donde fueron ministros, unos a favor, unos en contra, yo creo que hay que ir tomando posición por posición. Y a estos foros están yendo magistrados y jueces. Y ayer te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, fue una funcionaria del Consejo de la Judicatura, que es visitadora, una mujer, que dio, por ejemplo, un excelente mensaje y dijo que había muchos jugadores que estaban ensimismados en su soberbia y en su poder. Lo dijo una funcionaria del Poder Judicial de la Federación, una visitadora, que el 98% de su tiempo lo dedica a recorrer juzgados y tribunales colegiados. Entonces, es cuando uno percibe que hay personas que, aunque estén en el Poder Judicial, tienen la sensibilidad y la sinceridad para decir lo que verdaderamente pasa. Entonces, ¿quién va a decirnos la realidad? Pues este tipo de personas. Y quien pretenda maquillar y decir que todo está bien, pues va a evidenciarse como alguien que solo pretende defender un sistema de privilegios que ya el país no quiere. Pues qué bueno que estás dando la batalla, Sergio. Hemos seguido también tus participaciones en las sesiones ante el INE. Hay mucho que seguir también poniendo el dedo en la llaga y qué bueno que, diría Noroña, ¿no? Le has dado su medicina a esos de la oposición en tus intervenciones y aquí estamos al pendiente de Sin Censura. Si gustas, cerramos aquí invitando a la audiencia a tus redes sociales, Sergio. Gracias. Oye, y no quiero dejar de decirte que te invito a la próxima sesión de línea. Hagamos un en vivo de allá, querido Vicente, ya que andas en el ¿Cuándo es? Senado. Digo, no, ¿Cuándo no es? sé quién te ¿Cuándo es? invitó ahí, pero yo te invito al INE para que hagamos un en vivo desde allá, con mucho gusto y con mucho cariño, ya lo sabes. Y yo presto siempre para compartir opiniones contigo y con tu auditorio. Arroba Sergio Sergio Luna Luna. _S. Ese. Esa es la cuenta de Twitter o de antes Twitter, ahora X de Sergio Gutiérrez Luna. No sé si ya tengan la fecha para la próxima sesión, pero yo puesto, conste. Órale, te aviso con Va. anticipación. Bueno, te mando un abrazo, diputado. Abrazo, Vicente. El diputado Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena por el estado de Veracruz, en su momento aspirante también a la gubernatura de Veracruz, representante de Morena ante el INE, hablando con nosotros sin censura. Y déjenme saludar